Continuamos con la serie desde el capítulo 16. Y mientras lo buscan, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan dónde estamos? ¿En qué momento estamos dentro del Evangelio? Estamos en la última noche antes de que Jesús sea crucificado. Dentro del Evangelio de Juan nosotros sabíamos que podíamos de alguna manera dividirlo en dos, ¿sí? Todo lo que vimos acerca de las señales de Jesús que lo mostraban a Él como Dios, y ahora ya hace tiempo que estamos, nosotros hace meses que estamos en esta pequeña porción de la palabra de Jesús y su último discurso hacia los discípulos, pero duró solo algunas horas, ¿sí? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de leerlo. Entonces, estamos acá, ¿sí? Como para situarnos. En la noche anterior, a pocas horas, y de alguna manera, a diferencia de otros evangelios, este último... Perdón. No tengo... Ah, bueno, no hay problema. Perdón, sigo. Este último tramo del Evangelio, que muchas veces es mostrado hasta como algo triste, en Jesús tiene otro tono, ¿sí? Jesús está entrando en su glorificación, y eso es lo que Juan quiere resaltar, y que Jesús hace tanto hincapié en sus últimas palabras, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que vimos hasta ahora desde el aposento alto. Vimos que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿sí? También Jesús predijo que Judas lo iba a traicionar, y ahí en el medio también que Pedro lo iba a negar, ¿sí? Vimos que Jesús los consoló, en eso nos contaba Jorge, nos predicó Jorge esa vez. Vimos que Él, frente al desconcierto, les dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Vimos también que les mandó a que guardaran sus mandamientos, ¿sí? Ese es el único momento en que Jesús da un mandamiento dentro de este último discurso, ¿sí? Que los que lo aman guardan sus mandamientos. E inmediatamente les promete el Espíritu Santo ahí, ¿sí? Directamente. Luego que nos compartió les prometió que si permanecían en Él iban a poder llevar fruto, ¿sí? Y lo último que vimos, no la semana pasada sino la anterior, les advirtió de algo muy importante, que es que ellos iban a sufrir persecución, ¿sí? Y todas estas cosas, yo me imagino, qué increíble, ¿no? Porque Jesús está sentando las bases de la iglesia y Él está diciendo lo que realmente la iglesia va a necesitar, ¿sí? Lo que nosotros íbamos a necesitar. Y me gustó mucho una frase de un libro que es de John MacArthur, que se llama El aposento alto, y él resume un poquito esto del discurso final de Jesús. Él dice: la mayor parte del discurso final de Jesús a sus discípulos consiste en promesas, no en mandamientos. Él pasó la noche diciéndole lo que iba a hacer por ellos, en vez de hacer una lista larga de instrucciones para que ellos obedecieran. Lo cual, por cierto, refleja la propia esencia del verdadero evangelio. En contraste con la ley, que da órdenes y amenaza con condenación, la esencia del evangelio son las buenas nuevas acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores, ¿sí? Y hoy nos vamos a encontrar como dice acá MacArthur, con una nueva promesa, ¿sí? El Señor, lejos de dar una cantidad de reglas, anima a los discípulos con la promesa de la tarea que va a hacer el Espíritu Santo para continuar la que Él comenzó acá en la tierra, ¿sí? Así que vamos a Juan, capítulo 16, versículo 5. ¿Lo tienen todos? Lo leo. Dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, intercesor, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí.
De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber a ustedes. Bueno, yo creo que los primeros versículos que acabamos de leer son como una especie de resumen bastante claro de qué ambiente se estaba viviendo en esa última, ¿sí? En esa última noche. Fíjense que dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón, ¿sí? Ese es el clima. Tristeza en los corazones de los discípulos. Es muy repetido en todo el Evangelio de Juan. De hecho, yo me puse a contarlo. Casi que no pasa un capítulo sin que Jesús diga que Él no era de acá y que Él había sido enviado, ¿sí? Constantemente Juan nos resalta esas palabras de Jesús, que Él fue enviado, que Él no vino por su cuenta, que Él ha sido enviado, ¿sí? Y ahora inmediatamente Jesús les dice, yo voy al que me envió, ¿sí? Eso es lo que pasa ahora, yo me estoy por ir, ¿sí? Yo fui enviado con una misión y ahora se va a completar y yo voy al que me envió. Y acá Jesús le hace como un mini reproche, le dice, ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Y vamos a leer dentro del mismo discurso de Jesús. Piensen que ha sido pronunciado tal vez minutos antes, ¿sí? o alguna hora antes. Fíjense, en Juan 13, desde el versículo 31. ¿Lo tienen? Está ahí nomás, está cerquita. Una página para atrás. Hijitos, dice, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Estoy leyendo desde el 33, perdón, por eso puede ser que no coincida. Me buscarán, y como le dije a los judíos, ahora también le digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Señor, ¿a dónde vas? Le pregunta Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo al Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, tu vida darás por mí, en verdad te digo que no cantaré el gallo, sin que antes me hayas negado 3 veces. ¿Qué le preguntó Pedro al Señor al principio? Señor, ¿a dónde vas? Y fíjense en Juan 14, ahí también cerquita, esta vez va a ser Tomás, desde el versículo 1. Dice, Jesús les dijo, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté allí allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Qué le insinúa a Tomás acá? No sabemos a dónde vas, ¿sí? Y parece haber una especie de aparente contradicción. Vieron que Jesús le acaba de decir, che, ninguno me está preguntando a dónde me voy. Y nosotros leímos hace pocos versículos que los discípulos le dijeron, Señor, ¿a dónde vas? Explícitamente. Bueno, esto ha llevado a mucha gente malintencionada, que no cree en que la palabra de Dios no tenga errores, en decir que esto es una contradicción. Otros han argumentado que Juan está como mal editado, que esta parte en realidad tendría que haber estado antes y la otra después, y han hecho todo
un lío, pero yo creo que no es tan difícil de conciliar. Por un lado, ¿sí? Hay una verdad, que es que uno muchas veces puede hacer una pregunta sin que eso sea una pregunta. Yo voy a tomar una ilustración que escuché de un pastor, la vamos a adaptar un poco, pero imagínense que viene Amelie, me mira, y que el S le dice, bueno, vos te vas a dormir la siesta, cuando te despiertes vamos a hacer una torta, porque yo sé que a Amelie le gustan las tortas. Bueno, entonces ella se va a dormir la siesta, contenta porque a la tarde va a hacer una torta, ¿sí? Y bueno, justo el S recibe un llamado de urgencia y supongamos que Gustavo le llama, vení, ayúdame con el auto porque tengo un problema, me quedé en la ruta, necesito que vengas. Entonces Amelie se despierta y le dice, vamos a ir a hacer la torta. No, le dice, lo que pasa es que me tengo que ir. Y ella le dice, ¿a dónde? ¿Sí? Y ese a dónde, en verdad no importa porque ella no quiere saber a dónde se tiene que ir. Lo que a ella le importa es que ya no va a estar más con él. ¿Sí? Bueno, algo así es la palabra que los discípulos le reprochan a Jesús. Señor, ¿a dónde te vas? O sea, el problema, los discípulos no tienen la mente en que Jesús va a ir con el Padre. No es eso lo que ellos están pensando. El problema es que los discípulos están tristes por la partida de Jesús, no están pensando en el lugar a donde va a ir. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Nadie me pregunta. Y también es cierto que esto es algo complementario, ¿sí? Que en el transcurso de este discurso ya no se lo preguntaron más. Así que es probable que Jesús, luego de hablar de la persecución que ellos van a sufrir, le dice, y ahora no me están preguntando a dónde me voy, ¿sí? Entonces no hay tal contradicción, ¿sí? Y podemos ver con mayor profundidad el problema del corazón de los discípulos. Al ellos no estar interesados a dónde estaba yendo Jesús, ¿sí? No podían dejar su tristeza, ¿sí? No comprendían que Jesús iba a ir al Padre de nuevo. Y por eso Jesús le dice, la tristeza ha llenado su corazón, ¿sí? Es una tristeza por falta de entendimiento, por falta de claridad espiritual, ¿sí? Su tristeza, fíjense, no es porque Jesús iba a cargar con el pecado de la humanidad. A ellos no les estaba preocupando eso, ¿sí? Su tristeza era porque ellos se sentían desconcertados, abandonados, ¿sí? Eso es lo que estaba pasando por sus corazones. Ellos no estaban entendiendo el plan de Dios y decían, Señor, vas a cargar nuestros pecados, y se entristecían por eso. No, ellos estaban tristes por el simple hecho de que Jesús les había dicho que no iba a estar más con ellos. Y esta tristeza, al no tener el cumplimiento en la obra, al no entender cómo era el cumplimiento de la obra de Cristo, se hizo bastante evidente. Es como, ¿vieron cuando vamos a esos parques o creo que yo lo había visto en el zoológico, esos mapas que dicen usted está aquí, ¿sí? Que son claves, porque muchas veces uno puede estar en un mapa y hasta que encuentra dónde está parado, ahora con Google Maps es mucho más fácil. Pero ese usted está aquí es clave para entender a dónde vamos, qué estamos haciendo, qué tenemos al frente. A los discípulos les faltaba eso. Si nosotros trazáramos una línea del tiempo y viéramos el plan de Dios, el plan de salvación de Dios completo, y entendiéramos qué lugar ocupa la iglesia, entenderíamos un montón de cosas. Y eso es lo que les faltaba a los discípulos. Les faltaba entender, a través de la revelación del Antiguo Testamento que tenían ellos y de las palabras mismas de Jesús, qué lugar estaban ocupando ellos en la historia de redención. Y si bien el mundo está lleno de tristezas, uno puede estar triste por una enfermedad, puede estar triste porque un familiar está mal, por una pérdida de trabajo. Bueno, el mundo nos da motivos de sobra para estar triste. Y no todas esas tristezas son malas. Muchos de nuestros dolores se podrían ahorrar si nosotros entendiéramos cuál es nuestro lugar dentro del plan de redención de Jesús, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa la iglesia? Fíjense, hoy un poco se charló al principio en relación a la confesión de fe, pero si nosotros no entendemos como iglesia, por ejemplo, que como iglesia nosotros estamos esperando el regreso de Cristo para que todo sea cumplido, yo puedo empezar a esperar acá en la tierra cosas que el Señor no me promete acá en la tierra. Y puedo tener frustración, tristeza porque el Señor no me sana,
porque recibo persecución, porque pienso que no tiene que suceder eso, y eso me puede poner mal. Sin embargo, si yo voy a la Escritura y entiendo que eso es lo que el Señor muchas veces me dijo, que va a haber persecución, y que la sanidad tal vez no sea completa, si Dios no lo permite, puede que sí, pero tal vez no haya esa sanidad completa de una enfermedad acá en la tierra, sí va a haber sanidad completa en el cielo, y nadie lo duda. Pero al no entender eso, muchos podemos estar tristes acá en la tierra, solamente porque no estamos comprendiendo qué es lo que el Señor nos prometió para esta tierra, ¿sí? Es parecido a lo de los discípulos, y me animo a decir un poco peor, porque nosotros tenemos la revelación completa, que ellos en ese momento les faltaba que el Espíritu viniera para que se escriba el Nuevo Testamento. Pero qué importante es que nosotros entendamos, incluso hasta con la ausencia de pecado. Muchos se frustran porque piensan que en esta tierra van a abandonar el pecado por completo y ser perfectos. Obviamente estamos progresivamente siendo santificados, pero el pecado es parte de esto, y eso nos tiene que llevar a clamar: Señor, volvé. Quiero pasar a la siguiente etapa del plan de redención. Necesito que me libres de este cuerpo pecador, ¿sí? De este cuerpo enfermo. Y eso nos ahorraría muchísimas tristezas. Así que podemos identificarnos con los discípulos acá, porque también nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Y entendiendo el contexto, esto hace brillar mucho a Cristo. ¿Quién es el que va a ser crucificado el otro día? Jesús. ¿Y quién está consolando a quién? Jesús a los discípulos. Es increíble. Es increíble. Tenemos un Salvador que se vació tanto de sí mismo, que Él era capaz de consolar a sus discípulos cuando su muerte estaba por venir. Y no estamos hablando solamente de una muerte física, estamos hablando de cargar con el pecado de toda la humanidad. Y Él se toma el trabajo de consolar a sus discípulos. Tenemos un Salvador increíble. Y creo que eso también tiene que ser un pinchazo a nuestros corazones para que seamos más humildes también. Porque tenemos a ese Salvador que imitar, el que siendo como Dios no se aferró a eso, ¿sí? Sino que se hizo no solamente como un ser humano siervo, obediente y hasta la muerte, ¿sí? Lo vemos con tanta claridad. Y no nos deja duda con qué actitud está yendo Jesús hacia la cruz. Jesús está yendo con una actitud de humildad que nunca nadie ha tenido, jamás, ¿sí? Y completamente vacío de sí mismo, de sus propios intereses, busca obedecer a Dios y continúa lavándole los pies a los discípulos de alguna manera, porque les sigue sirviendo, ¿sí? Es increíble. Entonces, dice el versículo 7, y acá comienza en cierta medida el consuelo que Jesús les tiene preparado. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, intercesor, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Fíjense con qué palabras empieza la afirmación de Jesús. Yo les digo la verdad. Esto puede parecer un detalle, pero a mí me llamó la atención, ¿sí? Jesús no consuela con palabras vacías, todo va a estar bien. Jesús consuela con la verdad, ¿sí? Y Él les dice, esta es la verdad, esto es lo que Dios va a hacer, ¿sí? Sin duda, la aplicación es más que directa. La verdad es nuestro consuelo también. Y les dice, les conviene que me vaya. Yo me imagino, ahora estamos en etapa de elecciones y se están corriendo esas encuestas, ¿viste? Para ver quién va a ganar, y ahora que cambió la fórmula. Imagínense haber hecho una encuesta a los discípulos ahí. Así. ¿Les conviene que Jesús se vaya? ¿O querés que Jesús se vaya? ¿Qué hubieran puesto todos? Pero no, así. 100% no. Bueno, no sé Judas. Pero seguramente se han puesto que no. Bueno, entonces, en el corazón de los discípulos era inconcebible que sea bueno que Jesús ya no esté más con ellos. Pero el plan de Dios es mejor, ¿sí? Sus pensamientos son mayores a los de los discípulos. Y gloria a Dios que nosotros no somos los que escribimos la historia de redención. Porque si fuera por lo que nosotros pensamos que conviene, esto sería un desastre. Y qué bueno que no es
nuestra vida espiritual no es como una democracia. Qué bueno que el Señor decide por sobre nosotros, porque lo necesitamos. Necesitamos que Él tenga el control de las cosas. Y gloria a Dios porque Él es soberano y Él sabe lo que nos conviene, ¿sí? Dios sabe lo que es mejor, ¿sí? Lo sabía en ese momento y lo sigue sabiendo, y eso tiene que llenarnos de paz a nosotros. Dios sabe lo que es mejor y es un Dios que nos pastorea, ¿sí? Yo a veces trato de hacerme la imagen, como para ver lo ridículo que es, de una oveja diciéndole al pastor a dónde están los pastos verdes para que ella coma, o a dónde están esas aguas tranquilas para que ella descanse. Qué ilógico, ¿no? Pero a veces en mis oraciones yo soy así con Dios, ¿sí? Yo le digo, Señor, mira, te hice una listita, lo que yo tengo que cambiar de mi vida es esto, mis problemas son estos y seguramente vos lo tengas que solucionar de esta manera. y de alguna manera estamos queriendo liderar a Dios. Sí, yo me animo a decir que mi corazón pecaminoso quiere liderar a Dios, quiere tomar las riendas y decirle a Dios lo que tiene que hacer. Qué lejos está de lo que nos toca, ¿sí? Creo que nuestro corazón tiene que humillarse una y otra vez y decir, Señor, vos sabés lo que me conviene. A mí que me toca pedir, me toca esperar, me toca buscar, me toca conocer, me toca dejarme guiar. Del resto se encarga el Señor, ¿sí? Y confiar en que Él sabe lo que me conviene, ¿sí? Y los discípulos no tenían idea, ¿sí?, de lo que Jesús les estaba diciendo. Perdón que volví con las hojas. Pero lo entenderían en Pentecostés. Ya no faltaba mucho, ellos iban a entender, bueno, ya con la resurrección de Cristo, pero en Pentecostés iban a entender muchísimas de las cosas que el Señor les estaba diciendo, ¿sí? Y surge eso, esa falsedad que hay en nuestro corazón de pensar que nosotros podemos tener una mejor idea, ¿sí? Muchos nos hemos planteado en algún momento, oh, qué bueno hubiese sido estar y vivir en tiempos de Jesús, ¿sí? Estar con Él. Bueno, Sugel Miller les dice algo muy divertido, creo que lo cita de un autor, que dice, bueno, primero, si vos hubiese estado en el tiempo de Jesús, probablemente nunca lo hayas conocido, porque no era tan fácil llegar a Jesús. Jesús tenía su cuerpo limitado, estaba en un lugar a la vez, las multitudes muchas veces se amontonaban, algunos quedaban al fondo. El Señor sabía cuál era el plan, y el cuerpo de Jesús hecho humano tenía sus limitaciones, ¿sí? Él lo necesitaba, o sea, en realidad era necesario para que Él nos sustituya, que Él fuera ese hombre, pero no era el final, ¿sí? No era el propósito final. Y la sabiduría de Dios se muestra muchísimo más superior a la nuestra. A nosotros nunca se nos hubiera ocurrido el plan de salvación, semejante plan de salvación, que un Dios santo haya decidido solucionar el problema de seres humanos rebeldes a Él, haciéndose Él hombre, cargando Él con el castigo para darle salvación, y después enviar al Espíritu Santo para que anuncie esa noticia hasta que Él vuelva y todo sea consumado. Nunca se nos hubiese ocurrido ese plan. Pienso que eso le pasó a Pablo mientras escribía Romanos, al relatar cómo fuimos hechos justos delante de Dios, al escribir sobre la santificación. Y él en Romanos 11, no hace falta que lo busquen, de alguna manera concluye esa parte de la carta diciendo, oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que Él le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. El Señor sabe lo que nos conviene y que esa sea nuestra actitud. Y Él va más allá, ¿sí? Y no solamente les dice que es mejor que Él se vaya para enviarle al Consolador, sino que les va a empezar a describir qué va a hacer, cuál es la tarea que este Consolador va a llevar adelante, ¿sí? Piensen en los discípulos, en su contexto. Después de tanto tiempo, por fin el mundo a su alrededor empezaba a tener una esperanza. Había venido el Mesías, lo habían conocido, le habían compartido a sus amigos, mirá, es el Mesías. Está profetizando, está sanando. Es lo que estábamos esperando, se está cumpliendo. Y de golpe dice que se va. ¿Qué queda ahora?
¿sí? Eso es lo que le está pasando por la cabeza a ellos. Pero lejos de terminarse su ministerio, Jesús estaba por comenzar una nueva etapa. Y ahí les dice que les va a enviar el Consolador. Este Consolador, que no voy a ahondar tanto porque en realidad en todas las prédicas anteriores que hemos hablado sobre el Espíritu Santo mencionamos, pero rápido, así. Se puede encontrar sinónimos para esta palabra Consolador como velador, defensor, abogado, intercesor, consejero. Y se puede traducir literalmente, lo saqué de un comentario, uno que ha sido llamado para estar al lado, ¿sí? Esa es todo lo que engloba esta palabra del Paracletos, el Consolador. Y un poquito más, Jesús, en aquella predica que Lucas nos comentó y ayer lo charlamos con los adolescentes, cuando lo menciona por primera vez acá en este último discurso, Él les dice, le va a mandar otro Consolador, ¿sí? Haciendo referencia que es otro del mismo tipo. Y eso mismo lo muestra al Consolador, al Espíritu Santo, como el que viene a continuar con lo que Él está haciendo. O sea, de alguna manera lo que le está diciendo es, así como yo fui su Consolador por estos 3 años, ahora les voy a enviar otro, ¿sí? Esa es un poco la idea. Les voy a mandar otro, que va a ser lo mismo. Por eso es otro Consolador. No es un Consolador que hasta ahora no tuvieron, es otro, ¿sí? Yo he sido su Consolador, yo he estado al lado de ustedes. Yo intercedo por ustedes. Ahora voy a interceder para enviarles al otro intercesor, al otro Consolador, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo repaso, no quiero que se haga tan lento, de las veces que ya se mencionó hasta acá en este discurso a este Consolador, para recordar algunas verdades importantes que se nos tienen que grabar acerca de la persona del Espíritu Santo. Ya con los adolescentes estamos viendo eso, ¿sí? Ayer hablamos bastante de eso. Fíjense, vamos al 14, ahí cerquita. Al 14, 16 y 17, dice, entonces yo rogaré al Padre y Él le dará otro Consolador o intercesor, ¿sí? Que es lo que decíamos recién, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes, ¿sí? Podemos rápidamente ver que es una persona, ¿sí? Idéntica a Cristo en ese sentido, es una persona, eso está. Ayer hablábamos justo de eso con los adolescentes. No es una energía, no es una fuerza, es una persona, ¿sí? Que va a estar para siempre con los discípulos, una verdad también increíble. Espíritu de verdad, que también puede ser conocido, ¿sí? Pero que el mundo no lo va a aceptar y que estará no solo con los creyentes, sino en el creyente, ¿sí? Fíjense el 14:26, ahí cerquita, dice, pero el Consolador, intercesor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he dicho, ¿sí? El Espíritu Santo enseña y el Espíritu Santo les recuerda. Vamos al 15:26, también ahí cerquita. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Algunas verdades más acerca del Espíritu Santo. Que Cristo lo va a enviar del Padre, que procede del Padre y que va a dar testimonio de Él, ¿sí? Así como los discípulos también, dice ahí. Entonces, ahora Jesús, piensen que esto los discípulos lo han escuchado hace un ratito. Para nosotros tenemos que recordar todas las prédicas que venimos viendo, pero Jesús ya se los ha dicho, ahora va a ampliar eso y les va a dar les va a correr el velo y les va a mostrar algunas cosas más acerca de qué va a hacer el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice, versículo 8, volvemos ahí a Juan 16, estamos ahí cerquita, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá o culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, les soy sincero, estos versículos me resultaron bastante difíciles. Incluso leyendo comentarios hay gente que piensa cosas distintas acerca del significado particular de estas palabras. Bueno, yo hice mi mejor esfuerzo, ustedes por su cuenta
podemos juntos estudiar, digamos, este pasaje cada vez más para entender con mayor exactitud lo que está queriendo decir. Recuerden, por el versículo que acabamos de leer, este último, que Jesús les dijo que el Espíritu Santo va a dar testimonio de Él, y después agrega algo más, y ustedes también darán testimonio, ¿sí? Es algo en conjunto. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús hoy, pero usa a las personas, ¿sí? Él no va a estar hablando audiblemente, nos usa a nosotros, ¿sí? Y el punto es, a la hora de dar testimonio de Jesús en el mundo, tarea que le corresponde a la iglesia 100%, ¿qué parte va a hacer el Espíritu Santo y qué parte nos toca a nosotros? ¿Sí? ¿Qué puedo hacerlo yo y después el Espíritu Santo hará su parte? ¿Yo lo hago por mi cuenta? Bueno, eso claramente no, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en lo cual yo tengo que descansar? Porque es algo que no me toca a mí, ¿sí? Un poco de eso va a explicar Jesús ahora. Y lo primero que les dice es que va a convencer. Yo justo acá tengo la NBDH que, entre paréntesis, me pone culpar, ¿sí? Y es una palabra también, no he estudiado griego, pero que investigando es una palabra que en el Nuevo Testamento aparece 17 veces, ¿sí? Y se utiliza para exponer el pecado de una persona, ¿sí? Para dejarlo de alguna forma como sin argumentos, que quede a la luz. Esa es la idea de convencer de pecado, ¿sí? Incluso es lo que hace, por ejemplo, Juan el Bautista con Herodes, ¿sí? ¿Recuerdan esa escena? Que él muestra con tanta claridad el pecado. También es nombrado, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:20, cuando Pablo manda a reprender a un anciano en público, ¿sí? Esa exposición del pecado, ¿sí? En frente de la congregación, porque en su contexto él está explicando lo necesario que es eso, es esta palabra, ¿sí? Dejar en evidencia, mostrar, que no queden excusas, que queden claros, ¿sí? Esa es por eso, más que convencer, es como una especie de convencimiento relacionado con culpar, con mostrar, con juzgar, ¿sí? Perdón, tengo un lío, piensen también el contexto de lo que significa esta palabra en relación a todo lo que Juan viene hablando acerca de... Hay como un clima judicial en Juan. Es como que Jesús todo el tiempo está argumentando, generalmente frente a los fariseos, y constantemente está siendo juzgado, ¿sí? Los fariseos lo juzgan, ¿sí? Constantemente está este ambiente, y Jesús hasta argumentando con testigos, ¿sí? Estos son mis testigos, dice en una parte. Y piensen que Jesús estuvo siendo juzgado todos estos años, estos 3 años de ministerio, y él dice, pero cuando el Espíritu Santo venga, él va a juzgar. Él va a mostrar el pecado, ¿sí? El juicio va a venir por otro lado. Y no pensando en el Espíritu Santo como el que va a ejercer el juicio final, ¿no? Pero piénsenlo como que Juan en el capítulo 3 decía que la luz vino al mundo, pero que el mundo no quiso saber nada, ¿sí? Prefirió las tinieblas. Y si ahora Jesús se va, ¿quién va a cumplir con este papel? Bueno, esa es un poco la idea de lo que va a venir a hacer el Espíritu Santo en este contexto, ¿sí? Venir a continuar esa tarea de traer esa luz, aunque las tinieblas no le guste. Jesús no iba a dejar este mundo sin luz, ¿sí? Y el Espíritu Santo se encargará de convencer a las personas, al mundo. Y son 3 las cosas de las cuales el Espíritu Santo va a convencer. De pecado, les dice, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La primera cosa es convencer de pecado, de la maldad, de lo malo que son, ¿sí? Va a juzgar y va a exponer este pecado y va a convencer a las personas y va a sacar a la luz este pecado. ¿Y por qué? Porque no creen en Cristo, ¿sí? Esa es la razón, ese es el motivo. Y es particularmente un pecado, el pecado de la incredulidad, ¿sí? Entonces, si pudiéramos ponerlo en simples palabras, el Espíritu Santo convence de lo que está mal, ¿sí? Él va a convencer de lo que está mal. Para nosotros esto, generalmente recordamos mucho este versículo a la hora de evangelizar. Si yo le prediqué el Evangelio a una persona, pero no quiere saber nada, pero confío en que el Espíritu Santo es el que lo tiene que convencer, ¿sí? Que no soy yo, es una aplicación bastante directa.
Pero podemos ir un poco más allá, ¿sí? Porque si nosotros nos queremos llamar a nosotros mismos cristianos, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, ¿sí? Piensen en una persona que jamás, me gusta siempre poner este ejemplo, piensen en una persona que jamás imaginarían sentada acá en un banco de la iglesia. Pueden pensar en una persona en particular o en algo general. Piensen en una persona que no, nunca iría a la iglesia. Capaz que se les ocurre algún color de pañuelo también. A mí se me ocurren compañeros de facultad, yo nunca iría. Y gente que a veces tiene una conducta tan distinta a las que uno le predica acerca de la santidad de Dios. Ahora, ¿qué diferencia a esa persona de vos? ¿Qué te hace distinto a esa persona? Solamente que a vos el Espíritu te convenció de pecado. O sea que no hay ningún lugar para el orgullo en la vida del cristiano. No hay lugar para el orgullo. Si nuestra respuesta a esa pregunta, ¿qué te diferencia de esa persona? No es la obra del Espíritu Santo en vos, no es que Dios te encontró y te convenció de tu maldad, es probable que Dios todavía no te encontró y no te convenció de tu maldad. Porque esto es clave, ¿sí? ¿Qué hace que tu familia sea mejor que la familia de otros? Y que tus hijos, nietos estén caminando los caminos del Señor. Pura y exclusivamente gracia de Dios. Si a nosotros nos asoma un pequeño orgullo y nos dice, y porque yo la verdad hice muchas cosas bien, y estamos dejando la obra del Espíritu Santo afuera. O porque yo busqué a Dios en un acto de iluminación propio y dije, yo quiero ser cristiano, y Dios recompensó mi fe con salvación. No, es el Señor el que convence. El segundo punto, justicia. ¿Sí? De justicia porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Si en una primera instancia el Espíritu Santo convenció de lo que estaba mal, ahora convence de lo que está bien, de la justicia, de lo justo como lo recto, como la rectitud moral, ¿sí? Ese es el sentido de la palabra justicia, del bien. Es muy difícil este versículo porque si nosotros entendemos que la palabra convencer tiene que ver con acusar y culpar, ¿cómo se puede culpar de justicia? Es raro, es extraño. Pero el Señor casi que nos está hablando por contraste. Él nos convence de la justicia que nosotros no tenemos, ¿sí? Así que va en mucho sentido con lo que Él viene diciendo. Y nos muestra la rectitud. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos convence de justicia? Porque Jesús le dice, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. He leído, tiene mucho sentido, que el hecho de que Jesús vaya al Padre muestra lo justo que fue Cristo y cómo Él vence al pecado, que por eso va al Padre. Sin embargo, hay como una explicación más sencilla de esto, que tiene que ver con que si Cristo caminó entre ellos esos 3 años y fue el ejemplo de justicia, ahora que Él ya no va a estar, ¿quién va a convencer al mundo de lo que es justo? El Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Ya no vamos a ver a Jesús, Él dice, ya no me van a ver, pero el Espíritu Santo los va a convencer de justicia. Acompáñenme a 1 Pedro 1:8, rapidito. A mí se me vino este versículo a la mente mientras lo leía. Si yo les digo y les pregunto a ustedes que conocen a Cristo, ¿ustedes me dicen que sí? Sí, conocemos a Cristo. Pero no lo hemos visto físicamente y eso tiene que tener una explicación. Y ahí Pedro, en 1 Pedro 1:8, dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Qué es lo que produce que el cristianismo siga vigente hoy? Si hace 2000 años que Jesús no está más entre nosotros. ¿Es simplemente una ideología? ¿Es algo que afectó la mente de algunos trastornados y que convencieron a mucha gente de golpe? Y que hoy 2000 años podemos volver a las palabras de Jesús y creerlas tal cual están escritas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que hoy el Espíritu Santo sigue obrando y sigue convenciendo de justicia. Él sigue mostrándole a la gente lo hermoso que es Cristo y cuánto lo necesitamos. En un mundo rodeado de tanta maldad como vemos hoy, donde parece imposible que
alguien se pueda volver y decir, wow, el cristianismo es la verdad. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo nada más. Y no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Y tercer punto. Punto número 1, convenció de lo que está mal. Punto número 2, convenció de lo que está bien. Punto número 3, convenció de lo que va a pasar con lo malo y lo bueno. Va a ser juzgado. ¿Sí? Entonces habla de que el Espíritu Santo va a convencer de juicio. Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Sí? El Espíritu Santo convence de que si hay maldad en el mundo va a ser juzgada. ¿Sí? Una de las características de las personas que no han sido tocadas por el Espíritu Santo es que no tienen un mínimo de temor acerca de lo que va a venir. ¿Sí? No les importa nada. Viven como si todo terminara mañana. Eso es falta de convicción de juicio. Y de nuevo, estamos en esta última noche, antes de que Jesús vaya a ser crucificado. Jesús va a ser puesto delante de todos y va a ser juzgado por Israel. Y va a ser dicho, él es culpable. ¿Sí? Paradójicamente, en ese instante en que Jesús está siendo juzgado por el mundo, él va a obtener la victoria. Y él un día va a regresar y, como dice un predicador, el que vino como siervo volverá como rey y volverá a juzgar. ¿Sí? Y es una paradoja porque en esa especie de victoria, entre comillas, de un mundo pecador que está juzgando al Salvador, al perfecto, al inocente como culpable, en ese mismo momento el Señor obtiene la victoria para después venir a juzgar de verdad al hombre. Cuántas cosas que tenemos que tener en mente, que tenemos que recordar todos los días. Bueno, vamos a avanzar en el pasaje. Vimos hasta ahora que el Señor consoló la tristeza de los discípulos con una de las tareas del Espíritu Santo, que es el convencimiento. ¿Sí? Y ahora va a hablar el Señor de un segundo consuelo, de una segunda parte de este consuelo, que tiene que ver con el Espíritu Santo y la verdad. ¿Sí? Vamos al versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, fíjense que le hace referencia a una persona, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber a ustedes. Lo primero que les dice Jesús es que ellos en ese momento no iban a poder soportar algo. ¿Sí? Esto, que puede parecer un detalle, es importante para interpretar el resto del versículo. Porque ¿a quién le está hablando Jesús en este momento? ¿A quiénes son los que no van a poder soportar lo que Él les quiere decir ahora, pero sí después? Son los discípulos. ¿Sí? Entonces las promesas que va a hacer son a los discípulos. Eso también es importante. El último discurso de Jesús está lleno de cosas hermosas para todos los creyentes, pero algunas promesas son puntuales, son para los discípulos, que no quiere decir que no tengan principios que apliquen a nosotros. ¿Sí? Sin duda, como predicaba la promesa de que si permanecemos en Él vamos a llevar fruto, aplica a nosotros como sus seguidores. Pero acá el Señor le está hablando específicamente a ellos, sin embargo tenemos mucho para aprender también de esto. Dice el Señor que el Espíritu cuando venga los va a guiar a la verdad. ¿Sí? Esta es la clave, que todo lo que Jesús ya no va a hacer porque no está presente, lo va a hacer a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Señor está preparando la verdad que va a sostener la iglesia. ¿Sí? La verdad que va a ser el fundamento de la iglesia, la Biblia. ¿Sí? Él está dando esa base, ese fundamento, el fundamento de los apóstoles. ¿Sí? Que no puede ser algo humano. Si esto que vamos a ver ahora fuese algo humano, estaríamos en problemas, estaríamos en serios problemas. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo es el que se encargó de eso. Y el Señor terminaría de revelar, ¿sí?, su palabra a su pueblo. Que es muy complejo, pero la palabra de Dios, como muchas veces hemos visto, así como Jesús era 100% humano y 100% Dios, la palabra de Dios tiene su 100% humano porque fue escrito por personas, ¿sí?, con su cultura, con intenciones
muchas cartas, muchas palabras dirigidas a personas específicas. Sin embargo, 100% dirigidas por el Espíritu Santo que inspiró esas palabras, ¿sí? 100% divina y 100% humana, algo que no nos tenemos que olvidar. Lo aclaro porque algunos capaz digan, pero entonces no tenemos que ver lo cultural de la Biblia, porque lo importante es que son inspiradas por Dios. No, uno tiene que ir al contexto, entender qué está diciendo, por qué lo dijo, que esa parte cultural también es muy importante, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. También les dice que les dirá lo que habrá de venir, ¿sí? Acá Jesús va a agregar algo. En el 14:26 que habíamos visto, que habíamos leído hace un ratito, Él les dijo que les iba a recordar lo que Él había dicho, ¿sí? Ese es el sentido. Yo dije cosas mientras estuve con ustedes, cuando venga el Espíritu Santo les va a recordar eso. Tiene que ver con un recuerdo de parte de los apóstoles cuando tuvieran el Espíritu Santo. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, en lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos leyendo nosotros? El Evangelio de Juan. ¿Por qué confiamos en sus palabras de lo que sucedió esa noche? Porque el Espíritu Santo le recordó lo que Jesús le había enseñado. O sea, tenemos el ejemplo más claro, lo tenemos acá enfrente de nuestra nariz. Pero Jesús va más allá, ¿sí? Y les dice, además, les va a enseñar toda verdad y lo que habrá de venir. Fíjense si no se refleja el Espíritu Santo, si no se refleja la Escritura acá. Los Evangelios, el Señor recordando lo que Jesús dijo, todas las enseñanzas en las epístolas y lo que habrá de venir en Apocalipsis. Es muy lindo ver el Nuevo Testamento reflejado en esta promesa, ¿sí? Y voy a obviar, mucha gente ha malinterpretado estos versículos para hablar más allá de si dónde profecía continúa, ¿sí? Pero esto de que la revelación de Dios pueda seguir vigente hoy en la iglesia por malinterpretar este pasaje. Pero estos principios en realidad tienen que, por más de que los tomemos para los discípulos, tienen una implicancia muy grande para nosotros. Porque el Espíritu Santo todavía nos sigue guiando a la verdad. A nosotros nos guía la Escritura, ¿sí? Nos guía la Escritura para entender lo que ya reveló a través de los apóstoles. Y nos da claridad para entender lo que Él mismo inspiró. Y hay algo muy importante, que el Espíritu Santo dice, no va a hablar por su cuenta. Él va a oír de Cristo, dice, va a tomar de Cristo y se lo va a dar a la iglesia, ¿sí? Se lo va a dar a los discípulos. Ese hablaba de la Trinidad, qué increíble. Cuando Jesús vino, Él dijo que Él no hablaba por su cuenta, ¿sí? Lo leímos también en Juan. Bueno, el Espíritu Santo, así como Jesús vino enviado de Dios y hablaba de parte de Dios, cuando el Espíritu Santo sea enviado ya no va a hablar por su cuenta, va a hablar de parte de Cristo, ¿sí? Siempre va a tomar de parte de Cristo. Y nosotros recién yo les decía esta idea que se nos cruza a la cabeza a vos, si tan solo Jesús hubiese estado en los tiempos de Jesús, ¿qué hubiese dicho? ¿O qué hubiese sido mejor? Capaz alguno se pregunta, si Jesús estuviera acá, le haría tantas preguntas, tantas cosas le preguntaría. Si Dios hoy me pudiera pronunciar sus palabras y me hablara, me reconfortaría tanto escucharlo. Bueno, no, porque es el Espíritu Santo el que toma de Cristo y nos da. Ya no tenemos que esperar eso, no tenemos que buscar eso, ¿sí? Estamos equivocados cuando pensamos así, porque en la Escritura tenemos todo lo que Cristo nos quiso decir, ¿sí? Y voy aún más. O sea, ni hablar de que esto nos tiene que llevar a no desestimar la Biblia, ni hablar. Piensen en cómo empieza Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y era Dios, ¿sí? Y ese verbo se encarna, Él es la palabra, Él es la palabra encarnada. Y esa palabra encarnada que vivió, ahora que ya no está más, el Espíritu Santo toma esa palabra encarnada y nos da su palabra. Y ahí tenemos la Biblia, tenemos la revelación de todo lo que necesitamos acerca de Cristo y está acá, ¿sí? Y me animo a decir más, ¿querés saber cómo hubieses tratado a Cristo si vos hubieses estado en su tiempo? Fíjate cómo tratás tu palabra, tu Biblia. Fíjate qué haces con la Biblia. Fíjate dónde la tenés, cada cuánto la lees. Si nosotros no leemos con dedicación la Biblia, ¿por qué habríamos de decir que hubiésemos escuchado muy atentos las enseñanzas de Jesús cuando Él estuviera acá? Si el Espíritu Santo toma de Cristo y nos da de Cristo. Si la Biblia es un libro más para nosotros, entre tantos, ¿por qué Jesús hubiese sido el Hijo de Dios y no un hombre más entre tantos?
Si el Espíritu Santo está tomando de Cristo y nos está dando de Cristo a través de la Escritura. Si considero que la Biblia, la verdad que es poderosa, pero yo estoy teniendo un problema que la verdad que no sé cómo me lo podría solucionar. Estoy diciendo que Cristo no tiene ese poder, ¿sí? Si la Biblia no te causa adoración, ¿por qué pensar que Jesús te causaría adoración si vos hubieses estado con Él? No, yo sería como esa mujer que se arrodilló a los pies y no hay lugar más alto que estar a tus pies y todo eso. Pero si la Biblia no te causa adoración, ¿por qué pensar que Cristo te lo hubiese causado si la Biblia tiene como centro a Cristo? ¿Le harías muchas preguntas a Jesús? Bueno, hacéselas a la Biblia. El Señor prometió y las dejó ahí y tiene toda esa revelación completa para que lo hagamos, nos animemos, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Y el punto que queda ahí como que a veces pasa desapercibido, pero que me llama mucho la atención, es que dice que esto glorifica a Cristo, ¿sí? Hay una tremenda pasión de Dios por su propia gloria, y ayer hablábamos con los chicos también cómo el Espíritu Santo glorifica a Cristo y Cristo glorifica al Padre y el Padre es glorificado en el Hijo, y todos buscando dentro de la Trinidad la gloria del otro. También vimos con los chicos cómo ahora nosotros somos unidos a eso. Pero vemos que el Espíritu Santo, cuando hable de Cristo en la palabra, eso le va a dar gloria a Él, ¿sí? La Biblia le da gloria a Cristo, ¿sí? Su palabra, lo que Él inspira, lo que Él les habla a los discípulos, va a darle gloria a Él, ¿sí? Porque habla de Él. Lo hemos muchas veces dicho en los estudios bíblicos, pero la Biblia no es una recopilación de historias con moralejas, con buenos ejemplos, que sin duda que lo hay, pero el objetivo, el centro de la Biblia no es ese. Tampoco la Biblia no es un libro que Dios escribió acerca de vos. La Biblia es un libro para vos, es un libro para mí, porque yo soy la iglesia al cual Dios destinó la revelación. Pero la Biblia no habla de mí, la Biblia habla de Cristo, el centro de la Biblia es de Cristo. El autor del Gran Panorama Divino, un libro, Vaughan Roberts, él dice, muchas veces nos acercamos a la Biblia para ver qué dice Dios, qué tiene Dios para mí hoy. Sería mucho mejor que nosotros nos acercáramos a la Biblia diciendo, a ver qué dice acerca de Dios, porque cuando entendamos eso, inmediatamente vamos a entender la parte que nos toca a nosotros. Y esa frase la tengo subrayada mucho porque me impactó un montón. Qué distinto me acercaría a la Biblia si yo entendiera que el centro es Cristo. Y no solo los evangelios hablan de Cristo. Si vos agarrás a una persona en la calle y le decís, ¿qué parte de la Biblia habla de Jesús? Los evangelios, porque cuentan su historia. Bueno, no, pero todo lo que el Espíritu Santo ha inspirado tiene centro en Cristo, ¿sí? Esto tiene que desafiarnos, a leer la palabra con Jesús en el centro y a buscar la gloria de Dios cuando leemos la Biblia. A veces no tenemos en cuenta eso, que así como Dios, como el Espíritu Santo buscó la gloria de Cristo al revelarla, nosotros le damos gloria a Jesús cuando buscamos la palabra de Dios, cuando buscamos la palabra de Cristo en la Biblia. Y fíjense, cualquier otra alternativa le va a quitar gloria a Cristo, ¿sí? Una vez escuché una prédica de Juani que dijo algo que a mí me impactó mucho sobre el camino de Emaús. Cuando los discípulos están caminando, estaba allá en Despeñaderos escuchando esa prédica, Jesús les explica, ¿se acuerdan que ellos estaban muy tristes? Fíjense que es muy similar a lo que le está pasando a los discípulos ahora. Y mientras caminaba, Jesús le dice, ¿cómo están tristes si se está cumpliendo lo que está escrito? Que el Mesías tenía que morir, resulta. Y dice que Jesús los llevó por toda la Escritura, ¿sí? Los escritos, los salmos, los profetas. Les hizo un recorrido por toda la Escritura mostrándole cómo hablaban de Él. Y me impacta lo que pasa al final. El Señor se sienta porque lo invitan a comer a su casa y cuando parte el pan desaparece. Y ve si no, justo ahora que habían visto a Cristo, que habían entendido, dice, se dieron cuenta que era Jesús y Jesús desapareció. Y esta palabra que dijo Juan en ese momento se me quedaron grabadas. Es que Jesús desapareció porque ahora ya tenían todo lo que necesitaban. Entendían que la Biblia hablaba de Él. Entonces, si queremos y anhelamos tanto saber de Jesús y le amamos tanto como decimos, lo busquemos en la Escritura, porque es suficiente. Y si todo el Antiguo Testamento habló de Él y todo lo que los apóstoles fueron inspirados pues habló de Él, eso nos tiene que llevar a buscar con mayor ansia.
Y en una era de tantas nuevas revelaciones falsas, leía en un libro que se llama Confía en la Biblia, de un pastor que se llama Kevin DeYoung. Él dice, citando sobre todo Hebreos 1, que así como Dios se ha revelado a través de los profetas de muchas maneras, en este último tiempo nos ha hablado a través de Cristo, ¿sí? Y él decía, Jesús es el cumplimiento del plan de salvación. Por eso Jesús es el cumplimiento de la revelación. ¿Por qué la Biblia está cerrada? ¿Por qué no le seguimos agregando libros? Porque la obra de redención está consumada. Porque Jesús completó la obra de redención. Y vamos un paso más. Si una persona te dice que está buscando revelaciones por fuera de la Biblia, ¿saben lo que te está diciendo? Lo que te está diciendo es que la obra de Jesús no le es suficiente. Necesita algo más. No, ese consumado de que dijo Cristo en la cruz es mentira. A mí no me diga consumado es porque yo necesito una palabra fresca, una revelación nueva. Y no, el Espíritu Santo en su sabiduría tomó de Cristo y nos dejó su palabra, ¿sí? Así que haciendo un repaso, los discípulos están tristes en un momento muy difícil porque de a poco se estaban dando cuenta que Jesús los iba a abandonar porque Él explícitamente se los dijo y no entendían lo que Dios estaba haciendo. Entonces el Señor, con toda su humildad, vaciado de sí mismo, los consuela, ¿sí? Y les muestra lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Ellos no iban a estar solos, el Espíritu Santo iba a seguir llevando esa luz, cuando Cristo ya no esté más con ellos, los iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y les iba a dejar esa verdad. Y gracias a eso es que hoy nosotros estamos acá, abriendo una Biblia, compartiendo entre nosotros y adorando a Cristo, porque el Espíritu Santo en ningún momento dejó de cumplir esto, ¿sí? Así que tenemos mucho para darle gloria a Dios y agradecerle y también por descansar. ¿Oramos? Señor, cuánto nos hace falta ir a tu palabra, cuánto nos hace falta estimarla, para escucharte, para saber lo que pensás, cuáles son tus pensamientos, que el Espíritu Santo a través de la Escritura nos pueda revelar eso, Señor. También sabemos, Señor, que hay mucha gente que lee la Biblia y que no le causa nada, que le parece un libro más, y sabemos que es la obra del Espíritu Santo, el mismo que inspiró esa Escritura, el que tiene que correr el velo en ese corazón para que pueda ver tu gloria en la Escritura, Señor, que pueda ver la gloria de Cristo, ¿sí? Del Evangelio de Cristo, Señor. Por favor, te pedimos que vos lo hagas, lo sigas haciendo, que sigas convenciendo y que sigas guiando a la verdad. Necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos menos de nosotros y más de vos, y te pedimos que vos lo sigas haciendo. Te rogamos para que esta iglesia siempre esté fundamentada en estas palabras, y te rogamos que la palabra de Cristo siempre sea exaltada, y que si vamos a leerla, compartirla, estudiarla, sea siempre para decir que exaltamos a Cristo, que le damos gloria, porque se trata de vos y no de nosotros. Te rogamos que nos ayudes, porque somos insuficientes y dependemos 100% de vos. Ayúdanos a permanecer para poder dar fruto, y que tu palabra sea siempre sembrada y siempre lleve fruto, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.